No se para de hablar estos días de José Codazzi y todo el entorno que hay dentro del caso de Loan, y es que están empezando a haber grietas que ya se veían de antes, evidentemente, en torno a las teorías expuestas en muchos medios de comunicación y que salían de la boca de Laudelina, una de las detenidas, una de las principales, la tía de Loan, que expuso la teoría del accidente, que todo fue un simple accidente, que no había nada más detrás de esa comida en la casa de la abuela. Pero es que prácticamente nadie lo cree, ni siquiera la gente que estaba allí, ¿no? Ni siquiera la propia abuela de Loan, ¿no? Del menor. Bueno, este señor fue a juicio hace un tiempo, de hecho creo que lo comentamos aquí, por supuestas maniobras irregulares durante un desempeño que él tuvo. Fue a juicio por estafas hace un año atrás. Ahora también está en la cárcel, en esa prisión preventiva, después de que supuestamente ayudase a un padre a presuntamente hacer desaparecer a su propio hijo. Este niño llamado Nahua, que luego encontraron, el niño N, según llaman los medios de comunicación, en Corrientes, y bueno, le revocaron el beneficio que le había otorgado el juez a José Codazzi, en caso en el cual ayudó presuntamente a un brasileño a escapar con su hijo. Bueno, ahí lo tuvimos en el Tribunal de Revisión de Mercedes. Ayer lo comentamos, lunes. Hoy obviamente vamos a seguir hablando de toda esta trama que hay, y es que este señor fue abogado dentro del caso de Loan y ahora quedó detenido por la desaparición de un niño en Corrientes. Es tremendo todo lo que se está montando en relación a este caso. Vamos a ver hoy absolutamente todos los puntos que hay de conexión entre casos de desaparición que seguramente hayan ocurrido detrás de un telón de fondo, y es que ya son no solo youtubers o periodistas y demás, sino que muchos medios de comunicación importantes en Argentina, ¿no?, de donde estamos hablando de toda esta información, se están atreviendo a dar frases o citaciones importantes como tráfico de niños como telón de fondo detrás de estas noticias, detrás de estos señores. Evidentemente esto es solo un vértice, o sea, este señor pues es una cabecita más ahí que tenía una importancia, o la tuvo en su momento, y bueno, se le vieron las costuras, ¿no? Y bueno, lo que dicen es que fue clave en el desvío de la investigación por la desaparición el 9 de julio de Loan Danilo Peña. Así lo cree varios medios de comunicación que estoy viendo. De hecho, sale en La Nación y otros que comentan esto. Pero claro, ahora mismo José Codazzi quedaba envuelto en esta trama marcada por la desaparición de otro niño, en este caso detenido justo hace una semana por facilitar ese supuesto rapto de Nahua Santos Riquelme, ese chico de 6 años, uno más que Loan al momento de la desaparición, y luego encontrado a 40 kilómetros de Goya. 40 kilómetros... Pensamos en fronteras, evidentemente, que podía llegar a ver, pero en estas zonas rurales, en este cruce de las historias que tienen como punto en común el abogado Codazzi nuevamente. Parece que también hubo otros casos, en los medios de comunicación irán saliendo poco a poco, porque esto es un no parar, y según la causa judicial sabemos que Laudelina Peña fue la que plantó el botín del niño. Entonces ella está armando una historia en torno a la persona de la cual tienen pruebas de plantar justamente ese botín, la única prueba prácticamente dentro del caso de Loan, y que involucra, por los testimonios, tanto a Carlos Pérez como a María Victoria Callaba. ¿Por qué lo hicieron, no? ¿Por qué colocaron eso ahí? ¿Realmente fue un presunto homicidio por negligencia? Ni siquiera llamándolo accidente, ¿no? Porque eso duele a los ojos, duele a los oídos, ¿no?, de muchísima gente. Pero en ese viaje nocturno, del cual sabemos, Codazzi llevaba a Laudelina a los tribunales, o sea, chofer, abogado, amigo del gobernador, de los senadores. Bueno, lo que pasó es que la hizo declarar ante el fiscal Gustavo Rovigneau en compañía del senador oficialista Diego Pellegrini. ¿Qué hacía allí este senador, no? Todo esto estaba en
tenso clima por la misteriosa desaparición de Loan a plena luz del día, cuando jugaba con otros niños cerca de muchos adultos, y el testimonio de la Adelina, obviamente lo que sembraba era más oscuridad, ¿no? Dijo no solo que su sobrino habría sido atropellado por la camioneta conducida por el marino Carlos Pérez y en la que viajaba la funcionaria municipal María Victoria Callaba cuando se iban al campo donde habían almorzado, en la casa de la abuela de Loan, sino también que el niño había sido enterrado, o sea, una declaración que llevaba el entonces gobernador correntino Gustavo Valdés a escribir el 29 de junio, ojo, muy poco tiempo después de la desaparición del menor, que se había dado un gran paso en la resolución por la desaparición de Loan, algo que a día de hoy obviamente seguimos recordando, como vimos Canaletti así lo hizo, ¿no? Y luego pues tenemos ahora este caso con Codazzi. Es cierto que según varias fuentes lo que dicen en Corrientes es que el objetivo del abogado muy cercano al senador Pellegrini, a Agustín Ibarra, oriundos de esquina, todos radicales que seguían la teoría del accidente dentro del caso Loan. Y es cierto que había unas influencias en torno a la política y a los gobernadores, todo para apaciguar el impacto de otro caso más que tomaba una trascendencia nacional. O sea, realmente ha habido otros muchos casos y de hecho en estas zonas, ¿no? Todo el tiempo hay casos de desapariciones de niños, todo el mundo sabe de esto y habla de esto, pero claro, cuando un caso como el de Loan se hace tan mediático es ahí donde se empieza a escarbar, ¿no? Es ahí donde se pone la puntilla y de ahí salen todo este tipo de tramas que vamos conociendo poco a poco. Porque aquí absolutamente todos están enfangados, ¿no? De hecho, bueno, sabemos que el juicio se va a iniciar el próximo mes en torno al caso de Loan. Todo esto lo dijo el fiscal federal de Corrientes, Carlos Schaffer. Pero bueno, si surgen nuevos elementos en las declaraciones de los testigos, Codazzi incluso podría sumarse al lote de imputados. Realmente la gente lo está pidiendo, ¿no? Está pidiendo que como están viendo ahora que está involucrado en este caso y tal, que ahora mismo lo tengamos en el banquillo de los acusados para responder a algunas supuestas maniobras irregulares en torno al desempeño como interventor de la Adelina, entre otros, y desviar la atención del caso Loan de una manera muy mediática que hasta el día de hoy continúa. Entonces, bueno, son estas historias que se mezclan, que se ponen en entredicho a día de hoy y que obviamente todo el mundo quiere que José Codazzi revele toda la información que él tenga. Vamos a ver hoy un podcast que habían hecho hace tan solo un mes atrás, o sea, con el propio Codazzi. Me llama muchísimo la atención. Vamos a verlo y ahora opinamos de todo esto. También al abogado del señor Soria, que no recuerdo hoy por hoy el nombre porque cambió hace poco de abogado, o sea, hace un par de meses. Y ellos, tengo entendido que sí solicitaron mi declaración testimonial en el debate. Ahora, yo personalmente me encantaría participar, ya sea como testigo en esta causa, porque, te vuelvo a reiterar, es una causa histórica, es una causa que conlleva la investigación después de muchas fojas, muchos escritos, muchos estudios, que en un principio considero que se termina inclinando todo el debate, o se va a inclinar todo el debate hacia lo que sucedió realmente, que en mi postura justamente que fue un accidente de tránsito que bueno, terminó justamente con ese choque al nene, y que hoy por hoy, hace muy pocos días, hay una nota periodística en donde la jueza de instrucción, la doctora Poser Penso, descarta por completo la participación de la familia en el hecho investigado, una participación activa. Estamos hablando del padre y la madre. No olvidemos que hay varias personas detenidas que sí son familiares de la víctima en forma indirecta. Estamos hablando de la madrina, la tía, el tío. Y también descarta lo que es la trata del nene, o sea, todo lo que justamente se inició, el gran desgaste jurisdiccional y el gran desgaste periodístico, mediático, que hablaban del delito de trata de personas. No se podían especificar si era trata
para fines sexuales, si era una trata justamente para ablación de órganos, o bien una trata para la adopción de una familia de este nene, que bueno, llegado casi al final ya y el inicio del debate, se descartó por completo lo que es el delito de trata. Lo que te quería hacer es una aclaración respecto a la causa principal que se está por iniciar el debate, el juicio propiamente dicho, que es la desaparición, sustracción y ocultamiento del menor, que es la carátula que hoy por hoy van a ser juzgados, van a ser puestos en debate los acusados. Yo no participé nunca como sospechado o indicado de haber cometido algún ilícito penal. Lo que sucedió con mi persona es que hay una causa paralela que se inició a través de que me hicieron tres personas me hicieron la denuncia penal. Una me hizo el señor Vera, otra me hizo Macarena, y tengo entendido que la tercera persona que me hizo la denuncia, no me estoy recordando bien porque ya pasó mucho tiempo, creo que era el fiscal Marijuán, donde se hicieron una batería de pruebas. Estamos hablando de una cantidad de pruebas, intervención de teléfono, se hicieron pedido de distintos sistemas de cámara de seguridad de todo el trayecto, se pidió testimonio, se pidió, bueno, un sinnúmero ingreso y egreso del país, se pidieron documentales, se pidieron informes a distintas entidades de AFIP, hoy por hoy se llama ARCA, así. Bueno, obviamente habla mucho este señor, quería ver un poco estas cuestiones. De hecho, fíjate la gente que lo que decía, diga lo que diga, va a llegar el momento que sus mentiras van a salir a la luz y quede preso. Este hombre tiene que estar preso, él fue la cabeza de todos. De verdad no tienen escrúpulos, justo sacan todo previsto a que se diera la fecha del juicio. Tremendo, ¿eh? Con Codazzi la gente lo tenía en el punto de mira. Fíjate, hace unas 4 semanas y ahora todo lo que sabemos, ¿eh? De lo que justo sucedió. Y así un montón de otras pesquisas que no recuerdo con exactitud, que terminó justamente con el pedido de archivo, y la jueza emite en su resolución final que me cuiden el buen nombre y decoro de mi nombre, justamente porque hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha, hay programas televisivos, hay periodistas consagrados que siguen manchando mi imagen y buen nombre, dando a entender como que yo fui, si se quiere, partícipe activo por ahí de la sustracción y ocultamiento del menor, y no tiene nada que ver. Bueno, fíjate que aquí estaba la declaración de este abogado en torno a lo que ahora estamos comentando, las personas que creen que él pudo tener algo que ver o que era partícipe de alguna red en esta zona, mezclado con el poder político, con todos los amigos que él tenía. Se codea con gente, o sea, importante, esto lo sabemos. Es un abogado que está metido en algunas historias, ¿no? Lo hemos estado viendo, algunas, vamos a decir, bueno, lo pillaron en alguna estafita, tal, tuvo que ir a juicio por esto, a pagar una cosa, otra, lo denunció Macarena, pero bueno, porque al final son casos muy mediáticos, con mucha presión y bueno, por eso tiene estas historias, ¿no? Esto es lo que mucha gente podría llegar a decir, pero hay otras que no, que creen que él está totalmente involucrado aquí, ¿no? Justo lo que él está diciendo que no es así. Partícipe activo por ahí de la sustracción y ocultamiento del menor, y no tiene nada que ver. Yo ingresé como abogado, ingresé 12 o 13 días después de que el nene había desaparecido. Yo no tuve absolutamente nada que ver con el hecho delictivo. Ya te vuelvo a reiterar, yo participé a los 12, 13 días con la defensa penal primero del señor Bernatino Benítez, luego fui abogado en forma conjunta ya con la señora Laudelina Peña, antes de que sea sindicada o sospechada de algún ilícito penal, y también le hice la representación legal a su hija Macarena. Doctor, le hacemos una pregunta más y lo dejamos tranquilo porque ya son pocos minutos, pero fue contundente su primera respuesta. ¿Usted cómo ve por qué hay tanto interés en una de las versiones de este caso? ¿Ve algún trasfondo, ve algo raro más allá del análisis de las teorías y las pruebas que no hay, las propias contradicciones y naturales que puede tener una causa semejante, ¿no? Con estas características tan grande? ¿Ve algún interés, yo no sé si decirle político, de alguna autoridad
de Corrientes, del municipio propio de 9 de julio. ¿Por qué todavía seguimos hablando de lo mismo, de la trata con tanta fuerza, por ejemplo, cuando en realidad no sabemos qué pasó y menos hay prueba para entender que justamente se trató de un hecho de trata de personas, aunque podría ser tranquilamente? Pero ¿cuál es la lectura que hace de todo esto, doctor? Puntualmente hay varias, si se quiere, aristas o puntas salientes que dan cuenta de por qué fue en esa oportunidad un ataque tan feroz con respecto a la hipótesis del accidente. Y como fui el único abogado que en un principio el que sostenía esa hipótesis, y quiero ser muy respetuoso porque se manejaron 7 o 8 hipótesis, y la del accidente de tránsito era una de las hipótesis más entre las 7 y 8 hipótesis que existían en la causa. Me atacaron ferozmente, yo creo que desde la parte legal, porque si ellos sostenían la hipótesis del pomberito, del encapuchado o de la trata misma, que era la causa, una de las hipótesis más fuertes que impulsaban. Bueno, no tiene nada que ver una historia de una leyenda urbana con algo que realmente él sabe perfectamente que sucede en esas zonas, ¿no? La mayoría de los periodistas, no te incluyo a vos porque yo sé que en tu trabajo investigativo siempre dejaste las puertas abiertas a distintas hipótesis e inclusive nunca cerraste la puerta de la hipótesis y fuiste, si se quiere, el primer periodista que hablaba de accidente y que lo analizaba en forma seria y profesionalmente. Considero que la parte legal le favorece a los representantes de distintos abogados, le favorece a los distintos imputados hoy acusados, donde si hablamos de trata, saben que un juicio por trata, un debate por trata, el delito de trata, automáticamente ganan absolutamente todas las personas que están siendo acusadas, porque de trata no hay ninguna evidencia o prueba que acredite que hay trata. Por eso se descartó por completo ahora. Si hablamos justamente, bueno, de la teoría o la hipótesis del pomberito, del encapuchado o de secuestro para fines sexuales, también no tenía mayor por ahí fundamentación jurídica en cuanto a pruebas y evidencias. Por otro lado, también había una finalidad económica que le sirvió tanto a la localidad, si se quiere, de 9 de julio, sostener que se trataba por ahí. Nadie salía a decir que fue un accidente, porque sin duda que le sirvió económicamente al pueblo. Se trabajó como nunca. Yo creo que nunca la localidad de 9 de julio tuvo tantas ventas en cuanto a los comercios, en cuanto a la hotelería, en cuanto al movimiento turístico que durante 6 y 8 meses se vivió ahí en la localidad. La familia misma hizo una recaudación de más de 400 millones de pesos en 3. O sea, ¿qué está diciendo aquí Codazzi? Que no querían decir que era un accidente, pero tenían pruebas. O sea, la familia tenía pruebas de que era un accidente, pero no quería decirlo porque estaban ganando mucho dinero. O sea, ¿es eso lo que quiere decir aquí este abogado? Que la gente de allí o los políticos o lo que sea de esa ciudad no querían exponer la teoría del accidente, pero si nadie estaba allí, si nadie sabe lo que pasó y la causa no encontró pruebas contundentes que afirmen tal versión. Si no, realmente, ¿por qué la mayoría de ellos iba a callar? ¿Por qué hay un pacto de silencio tan grande, no? Es que no tiene sentido esto que está diciendo. 3 y 4 cuentas distintas, porque se hablaba de el delito de trata. También tenemos que citar la pata o arista mediática, porque los medios periodísticos vendían por ahí una tapa de diario o vendían un programa completo y se dedicaron a hacer programas completos día y noche, de lunes a lunes, con el tráfico de nenes, con la trata en sí, y periodísticamente era un titular que le servía y le vendía, y eso le genera recursos económicos justamente a los medios periodísticos. Bueno, no tan solo eso, o sea, que supongo que también funcionará de esa manera, ¿no? Pero al final es que había bastantes indicios de que eso pudiera llegar a ser cierto. O sea, a mí me parece que hay indicios para múltiples teorías en torno a este caso, pero es que no tan solo eso, sino que si entremezclas algunas historias, pues al final te llevan al mismo punto, ¿no? Al punto exacto.
y creo que Codazzi lo sabe muy bien esto. Los periodistas que no eran conocidos a nivel nacional se hicieron conocidos hoy por hoy. Pero bueno, él es un actor principal, a mí me da la sensación que él es un actor principal para elevar o para quitar de en medio ese tipo de hipótesis que llevaban a caminos que seguramente sí fueron en alguna ocasión se torcieron, en otros se pudieron haber desviado, pero que iban en una dirección que no gustaba absolutamente nada. Y por eso aparece el americano, por eso aparece esta gente, porque Lohan al final era un problema. Era un problema gordo para ellos. Y por eso esta gente aparece para esas versiones contradictorias y para desviar la atención, como vemos. Periodistas y periodista mujer y hombre, ¿no? Y por último, y calculo que el más fuerte y el que más resonó, si se quiere, fue la pata política. La pata política tuvo una influencia muy grande. Cuando yo ingreso a la causa, yo la verdad que nunca me dediqué a la política, yo no soy político, yo soy un abogado que se dedica a la parte jurídica, a la defensa penal en su caso, y hicieron por ahí un mix que les sirvió la pata política a algunos políticos de turno, en donde justo en la provincia de Corrientes se estaba viviendo, estábamos en la previa, en una interna feroz en cuanto a se estaba discutiendo que nada más y nada menos que la gobernación de la provincia cayó justamente en ese momento oportuno políticamente para sacarle un rédito político al caso, en donde si decían desde un principio que se trataba un caso de accidente de tránsito, no cumplía por ahí la finalidad política que estaban buscando, que era justamente un copia y pega del caso María Soledad, en donde hacían marchas, en donde participaron estos falsos Dupuy, que eran falsos psicólogos, falsos abogados, un falso yanqui, y justamente ellos hoy por hoy están todos sindicados, acusados del delito de encubrimiento. Ellos sí realmente desviaron la investigación. Eso está probado, por eso van a juicio, y eran varias personas. Entre esas personas se encontraba el doctor Burlando, inclusive, que yo considero que tenía fines políticos, le sirvió en su plataforma, que después fue candidato político, en donde la contrataron inclusive a una monja haciendo un copia y pega del caso María Soledad, por eso te digo, y las marchas iban creciendo, iban cada vez de menor a mayor, y bueno, básicamente a eso llevó a que se haga un show mediático, de que todo les sirviera, que se trate el caso de una trata y no lo que pasó realmente, que fue un accidente de tránsito, y que, bueno, a medida que va pasando el tiempo, y yo estoy más ansioso que todos, que ya se realice el juicio y que se concluya, y yo estoy convencido que va a terminar y vinculado a lo que fue un accidente de tránsito. Así que, Sebastián, disculpa que me extendí, te agradezco muchísimo tu tiempo, mandarte saludo a vos, es un placer tratar con un periodista como vos, de tu trayectoria, de tu seriedad, ¿no? Bueno, pues esto eran las declaraciones de Codazzi justamente un mes atrás de lo que está pasando a día de hoy, que lo tengamos enjuiciado. Bueno, de hecho, tengo por aquí justo el vídeo, los alegatos de Ranaletti, que es justamente el defensor oficial que asiste a Codazzi en una audiencia que hubo de coerción. Cabe recordar que le otorgaron la domiciliaria el lunes, Tribunal de Revisión de Mercedes, y veremos si se materializa o no. Estas son las noticias en torno a este señor. La verdad que es tremendo, ¿no? Todo lo que está pasando. Parece que se va a zafar nuevamente este abogado, al cual actualmente los medios de comunicación lo están exponiendo como el abogado del diablo, pero volvemos a un punto dentro del caso de Lohan muy muy grande, ¿no? De hecho, estaba viendo aquí unas citas que decían: para Codazzi, quienes buscan la verdad despejan el camino hacia la justicia, mientras que aquellos que imponen hipótesis protegen las sombras del poder y la mafia. Justicia para Lohan. Así lo exponían en torno a este señor, que había mucha gente que no se lo creía para nada. Bueno, ni siquiera esta conversación telefónica que tiene en esta radio, que os estoy exponiendo hoy por aquí. Yo decía: la justicia debería proteger a los niños y no a los corruptos del poder.
Todo esto en torno a las intervenciones de este abogado en los medios de comunicación. Así lo estamos viendo, justo lo que pasaba, nadie creía nada. Y ahora imputado por encubrimiento agravado, partícipe necesario para la presunta sustracción de un menor nuevamente, y esto cuanto menos es llamativo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Estos lugares en los cuales estábamos exponiendo, y lo que estamos pudiendo ver en todos los medios de José Codazzi, Loan y también otras desapariciones en esta zona. Estamos hablando con la doctora Ángela Burgos. Ángela, te pregunto directamente y al hueso. ¿Codazzi encubrió a este hombre? Yo te voy a dar una respuesta, y esto tiene una gravedad institucional muy delicada. El abogado Codazzi se presentó durante el día, antes de que este señor se diera la fuga con su hijo, porque la responsabilidad es del padre con su hijo, que se dio a la fuga. Afortunadamente el niño pudo aparecer. Le dio la información al juzgado. Y esto marca un antes y un después sobre la conducta de José Codazzi. Después, este periodista de Puebla, que además yo también voy a iniciar una acción contra él, porque yo tengo un juicio mañana, un juicio a prueba que le pasé a Pampa, que Pampa también es abogado, de la gravedad que para mí también resultó la fake news de este periodista, donde manifiesta en un canal como Es América, que lógicamente tiene repercusión, y en otros espacios, que yo estaba dirigiéndome hacia Corrientes, y yo me encuentro en Córdoba capital trabajando con un juicio que entro el día de mañana, y lógicamente también eso genera un problema muy grave para mis clientes. A ver, Ángela, a ver si... es muy grave. Si entendemos. Te cuento la idea. Vos decís Codazzi informó en el juzgado, y pueden averiguar en el juzgado, él informó sobre la situación que estaba ocurriendo con su cliente, y también que estaba en compañía de su hijo, porque como tiene la custodia compartida con la madre, pues en ese episodio tan reprochable de ese hombre que está con un menor y tiene esa conducta de disparar en un lugar como de ponerse a los tiros, estando con su hijo, él tenía esos días la tenencia del menor. Codazzi lo informó antes. O sea que Codazzi no ocultó y no lo ayudó a sacar, no lo ayudó a sacarlo con la camioneta. No, este señor le pidió el favor desafortunadamente es una cadena de situaciones que se dan en ese tipo de espacios y de lugares como son Corrientes, donde este señor, que es de nacionalidad brasilera, le pide el favor a Codazzi que por favor lo lleve a declarar, a que él se va a entregar, porque de hecho él piensa que la situación era un poco más grave, y Codazzi lo lleva y se arrepiente, y ahí es donde Codazzi le dice: bájese de la camioneta, yo no quiero tener otro problema, y ya lo había avisado en el juzgado. Ahora, Ángela, yo sé que mediáticamente va a quedar muy castigado, José, porque es otra vez una situación que desde un lugar muy morboso lo relacionan con un menor. El menor está con su padre, la responsabilidad, como también de Loan, es de los papás. Nos guste o no, esa es la realidad. Ahora, nosotros somos responsables por nuestros Ángela, déjame preguntarte, para que nosotros, como vos bien decís, obviamente aparece una vinculación con el caso Loan también, ¿no? Acá, para Codazzi. Es una realidad. Entonces, lo que te quiero preguntar es: ¿por qué un hombre que decide sacar de al lado de su mamá a su hijo, una mamá con la que tuvo problemas y denuncias y una condena inclusive por violencia de género, contacta al mismo abogado que hizo declarar a Laudelina Peña, también detenida en el caso Loan? ¿Por qué? ¿Por qué llama justo a ese abogado? Contemos las cosas en contexto y como son. Él no le saca a la madre del niño, tiene una tenencia compartida, y eso puede dar fe el juzgado, porque él tiene una resolución del juzgado, que tiene una tenencia compartida con su hijo, con el hijo. Pero empezaba a ausentarse cada vez más el padre, es lo que cuenta la familia, que cada vez se lo llevaba más tiempo y tenía actitudes sospechosas y entraba a la casa sin que la mujer lo autorizara. Empezó a tener otra vez conductas violentas con ella. Mira, esos ya son otros temas que ni me compete a mí ni le compete a ningún abogado, sino eso hace parte de la relación de ellos, y ella debió judicializar esa situación. Pero ella tenía una tenencia compartida con el padre. Bien, pero no estamos hablando de ella. Lo que yo te pregunto es: ¿por qué lo llama a Codazzi? Porque Codazzi, les guste o no, y a pesar de toda esa cadena y ese show de desinformación, él tiene un estudio muy reconocido en Corrientes,
en el ámbito penal, y este señor es cliente de él desde un lugar penal, porque Codazzi no hace familia. No es descabellado, no estamos hablando que Codazzi vive en Nueva York o que está viviendo en Londres, donde tienes más de... Justamente es raro el manejo de Codazzi, ¿no? Yo soy abogada y es raro el manejo de Codazzi, que siempre tiene que tener una abogada que sale a explicar sus acciones o lo defiende. En un momento usted, doctora, decía, yo soy la abogada de Codazzi. Es raro que un abogado necesite un abogado, ¿no? No nos pasa habitualmente acá en Buenos Aires. Disculpame, a mí me parece bastante lógica su postura, porque los abogados también tenemos derecho a que nos representen. De hecho, cuando tenemos cuestiones disciplinarias nos puede representar un colega. ¿Por qué le parece raro? A mí no me parece raro. Porque cada vez que Codazzi interviene en un proceso mediático, tiene que salir usted a explicarlo. No entiendo por qué él no da... Colega, yo le agradezco que nos manejemos con un poco más de altura, que también el Canal Crónica lo merece. Disculpe, no entendía a qué se refiere. Seguimos debatiendo enseguida. Disculpanos un segundo, por favor. Ángela, un segundo, danos, Ángela. Un segundito, por favor. A ver, estamos también trabajando en vivo. Ya seguimos, Ángela. Enseguida, por supuesto, tenés derecho a decir lo que quieras. Cristian Eche está en vivo también. Dale, Cris. Bueno, a ver, claramente en algún momento entendemos que el doctor Codazzi va a tener que hablar o a dar algún tipo de declaración. Yo no sé, doctora Burgos, buenas tardes, un placer escucharla. Si él en algún momento va a emitir algún tipo de opinión al respecto o va a dar alguna declaración para de una manera u otra aclarar esta situación bastante confusa que se vivió. Porque si lo detuvieron es porque claramente la justicia tuvo sus razones, ¿no? Sí, él tiene hecho una situación muy particular con el fiscal, eso lo sabe todo el mundo en Corrientes, y no solamente me tiene a mí para transmitir esta información, que la única nota que voy a dar es con Pampa y con ustedes, y Pampa porque es abogado también, y ayer estuvimos hablando, y es una persona a la que respeto, porque tiene la idoneidad jurídica y periodística, sino también tiene otro abogado que lo va a representar, y él también en causa propia, sobre esta situación que fue muy grave, porque no correspondía a esa detención, porque él ya había informado en el juzgado. Y si están sentados abogados en ese panel, entienden que cuando un abogado ya da el informe al juzgado, se cae cualquier cuestión que se pueda relacionar con encubrimiento. Perdón, Ángela, ¿vos estás diciendo que hay animosidad por parte del fiscal contra Codazzi? ¿Que el fiscal persigue a Codazzi? Yo creo que el concepto que tengo de todos los operadores de la justicia es que tienen que actuar con la mayor imparcialidad, porque eso nos garantiza un Estado de Derecho. Y el derecho también, valga la redundancia, la debida defensa. Pero lógicamente entre ellos se han existido situaciones muy complejas, se han insultado, eso es de público conocimiento. Se encuentra en un expediente sobre los insultos que recibió José Codazzi, él lo denunció. Tienen un ida y vuelta bastante complejo, pero lógicamente eso no me corresponde a mí hacer ese juicio de valor, porque considero que todos los operadores de la justicia tienen que actuar de una manera acorde a derecho. Eso ya le correspondería, en todo caso, a José Codazzi, como a él le correspondería, le entrevistan, papá tiene el teléfono de él. Ahí está, se están retirando los familiares. A ver, atención, danos un segundo, Ángela, que lo llama nuestro cronista desde el lugar. Los familiares, cuerpo médico, se acaban entonces, se están retirando en estos momentos los familiares con el menor de edad, vemos un médico también en otra camioneta, el personal policial que estuvo trabajando adentro de este campo, en la última camioneta la madre y la criatura, por lo que pudimos observar, acostada en su regazo, obviamente muy cansada, una criatura de 6 años que no duerme en su casa, ya más de 48 horas que fue este trabajo intenso que se termina dando a unos 35 kilómetros del punto cero, chicos. Sano y salvo, ¿no, Cris? Es lo importante. Cero, aquí en San Isidro, sano y salvo, chicos, sano y salvo. Si bien hubo un médico que trabajó, hizo un precario en el lugar, pero está sano y salvo, fue ese encuentro con mucha emoción con Mariana, con la madre y con su hijo. La verdad, momentos muy, pero muy emotivos. Tenemos entendido que ahora en minutos va a estar llegando el gobernador de la provincia aquí de Corrientes, Juan Pablo Valdés, para dar algunas declaraciones, pero un operativo satisfactorio aquí en Corrientes, chicos. Bueno, y un país en vilo, por supuesto, desde ayer tratando de encontrar al niño N, y esta buena noticia que Cristian Eche nos trae desde la provincia de Corrientes. Y los interrogantes claramente de
qué pasó con el brasilero, cómo se mueve, cómo se movió el brasilero, cuál fue la influencia en este caso del doctor Codazzi, que lo que nos decían que hace 1 año y medio aproximadamente también lo había defendido en una denuncia por violencia de género. Una denuncia de violencia de género que la familia de Mariana no tenía conocimiento, que ella no lo había contado y que en un momento empieza a contar todo el calvario que vivía entonces con su expareja. Doctora Burgos, le pregunto, Ángela, ¿tenía conocimiento de esto, de que el doctor Codazzi, bueno, ya venía defendiendo a esta persona alias el brasilero? ¿Hay algo que no le cierre en esto? ¿Cuáles serían los interrogantes, querida? Ahí te escucho, te puedo responder porque creo que le escucho un poco lejos. Te pregunta si vos sabías del vínculo entre Codazzi y el padre del menor, el brasilero. Pero claro que tenían vínculos y es muy importante lo que él está diciendo. Era un vínculo profesional. Él lo defendió en una causa porque él es abogado penalista. Bien. También hubiese asistido en el fuero de familia, que no lo asiste, y ya eso es una decisión del juzgado. ¿Y Codazzi lo llevó? Una tenencia compartida a un menor. ¿Codazzi lo llevó, ¿Codazzi lo llevó al brasilero y al nene en su camioneta? ¿Eso pasó? Yo a eso no tengo certeza. Eso considero que lo tiene que responder José o quien él delegue para que ese tipo de respuestas, porque no vivo allá, no estoy allá físicamente. Entonces, en este momento es una pregunta importante, ¿no? Porque en ese caso configuraría encubrimiento. Depende del tipo de encubrimiento, porque no nos olvidemos, y muy bien lo que dijo el periodista en la nota, que él es cliente de Codazzi, él no es un amigo de Codazzi, él no estaba actuando como un amigo, están los expedientes, Codazzi informó la situación en el juzgado. Yo entiendo que esto vuelve a generar un show mediático en una época donde la verdad esto reaviva muchísimas atenciones y voltear a mirar para otros lados, pero no nos olvidemos de lo que hizo Codazzi como abogado, que lo informó en el juzgado. Después van a salir diciendo que una cantidad de cuestiones, porque siempre necesitan tener un villano. Ángela. Pero bueno, este es el peligro que tienen los abogados, Está bien. en los que nos exponemos los abogados, los periodistas, los médicos, cuando tienes un cliente y ese cliente traspasa ciertas líneas. Ángela, pero no podemos dejar pasar. Yo les comento ahora. No podemos dejar pasar lo que decís sobre Codazzi y el fiscal. No. Vos estás diciendo que el fiscal odia a José Codazzi y que lo está buscando para detener. Pampa, yo no digo porque yo no los conozco siquiera lo que pasan entre ellos. No, a mí me parece que todos los profesionales y los fiscales son personas muy serias y muy responsables. Ellos no tienen buena relación. No todos, tiene que responder José. Pero no ¿sabes todos son qué? serios y Yo responsables. recuerdo, doctora, lo que usted decía en el caso de Glaudelina, y era parecido a lo que está diciendo ahora. Por eso me extraña las sombras que tiene Codazzi, ¿no? Si hay operadores jurídicos... Parecido en qué sentido. Déjeme terminar la idea. Si hay operadores jurídicos que en realidad no están actuando como corresponde, se hacen las denuncias pertinentes y a su vez tenemos una colegiatura, todos los abogados que nos defienden, si hay alguien que nos ataca cuando no corresponde. Por eso digo, siempre hay un abogado o abogada, en este caso es usted, que tiene que salir a explicar las tareas de Codazzi. Eso es lo que no me termina de cerrar en su actuación. ¿Por qué no le termina de cerrar si a mí me están haciendo unas preguntas? Yo no estoy explicando las tareas de él. Le estoy respondiendo unas preguntas con mucho respeto. Se lo pregunto a usted, o sea, tiene razón, no me tiene por qué cerrar a mí o no, le tendría que cerrar a la audiencia o en general, ¿no? A nadie, ¿Por qué ocurre esto con Codazzi particularmente? Pero es que la pregunta que tú me estás haciendo es confusa y profusa. Para mí el fiscal actuó como tiene que actuar un funcionario cuando hay un niño desaparecido, investigar, y lo hizo bien. Ahora, y afortunadamente el fiscal actuó bien, porque si no, cuando entra todo este mediatismo, ensucia muchísimo la causa. Ahora, ya tenemos la experiencia con Loan. El fiscal actuó bien. Ángela. El fiscal se movió y acá el que desapareció, el que desapareció con su hijo después de cometer un hecho muy grave fue el papá. Sí. Ya tendrían que irse ustedes al fuero de familia porque él tiene una tenencia compartida. Bien. Eso no le corresponde ni al fiscal, ni al abogado, ni absolutamente a nadie diferente de responder, ni menos a mí, que ni sé quiénes son, responder por qué tiene una tenencia compartida. El fiscal actuó bien, sí. Perdóname, déjame terminar la idea porque no me gusta que se tergiverse. Bien. Y yo tengo derecho porque soy abogada. Por supuesto. Adelante. El fiscal actuó muy bien. Que tenga situaciones con José Codazzi, el fiscal A o el fiscal B, eso lo tiene que determinar José Codazzi. Ahora. Pero en este momento, perdóname, en este momento el protagonista no es José Codazzi, el protagonista es el niño
y una actuación diligente por parte del fiscal y por parte de toda la policía y quienes intervinieron para encontrar a un niño que se lo llevó su papá, no se lo llevó el abogado. Quiero saber esto, Ángela. Ahora, vos no me sabés contestar si Codazzi... Cierro la idea que lo hicieron bien, porque el niño apareció. Sí. Y el papá tiene que responder, pero de responder no solamente ante el fiscal, que trabajó bien y que ya sí tiene situaciones. Con José Codazzi yo le paso el teléfono a Pampa y si José quiere hablar, que lo diga. Sería excelente, ¿no? Poder hablar con José Codazzi desde ya, Ángela. Lo hacemos desde ya. Esperanos un segundo que nos llama Cristian Eche desde la provincia y vamos, por supuesto, con el resto de los compañeros. Dale, Cris. Bueno, bien chicos, entonces acaban de trasladar al menor de 6 años a un nosocomio, a un hospital, para hacer examen con más profundidad. A ver, uno a simple vista, como lo vio la fuerza y lo vio un médico que vino al lugar, un buen estado de salud, pero lo llevaron al hospital de esquina para claramente hacer unos exámenes más exhaustivos, a ver si tiene algún tipo de lesión y claramente los daños psicológicos, ¿no? Porque lo que ocurrió el domingo a las 21:30 fue muy fuerte, recordemos que el padre ejecutó disparos. Claramente lo que vivió este pequeño estos últimos días fue un estado de shock total, con mucha angustia, alejado de su mamá. Claramente hay trabajos que tienen que realizar en el hospital muy importantes, ¿no? Bien, Cris, acá hay más preguntas para la doctora Ángela Burgos, que gentilmente aceptó hablar con Crónica por única vez. Y le agradecemos. Dale, Berú. Sí, doctora, le quiero consultar porque recién usted hablaba del vínculo entre Codazzi y el padre del niño N, que era meramente profesional, ¿no? De cliente y abogado. Ahora, le quiero consultar porque el padre del niño N, su oficio a lo que se dedicaba era tener un puesto de jugos en la playa. Digo, ¿cómo solventaba los costos, los honorarios de Codazzi, que imagino que no deben ser nada económicos o nada accesibles? Pero ahí me remonto a responderte lo que les dije antes. No estamos hablando de estudios de Nueva York, de Londres, no estamos hablando de estudios siquiera de Buenos Aires, de Córdoba o de Rosario. Estamos hablando de esquina. ¿Cuánto puede cobrar José Codazzi? 500.000 pesos. Tampoco vayamos a hablar que es un abogado. ¿Tú crees que si fuese un abogado que tuviese unos honorarios altos estaría litigando con un señor que vende jugos o con una señora? Y yo sé las causas que tiene José, porque él me consulta también para pasarle jurisprudencia, cuestiones así. Un señor que se robó 60 limones, eso lo saben en la esquina. Él vive en esquina. Bien. Él es un abogado que tiene clientes acorde a su lugar. No vamos a ir a que Jeff Bezos va a ir a esquina a contratar a José Codazzi. Bien. Entonces, doctora, tenemos también esa lógica, ¿no? Doctora, buenas tardes. Mire, yo entiendo que no hay nada más complicado que abogado en causa propia. Yo entiendo por qué usted nos rinde o nos explica determinadas cosas, porque es imposible defenderse uno mismo, porque es lo más torpe que nos puede pasar. Ahora, yo pregunto, este menor presenció 3 disparos que efectuara el papá. El papá... Contra un tío. Contra un tío. Claro. El papá se fuga con el nene, se lo lleva, aunque no es fuga porque tiene una tenencia compartida, entonces ahí estamos bien. Ahora, él debe confesar a su abogado que acaba de cometer un delito. Y en ese interín, el abogado, ¿por qué permitió que se lo llevara? ¿Por qué permitió fugarse? Porque ahora no va a ser más que encarajinar, por decirlo de alguna manera, la situación procesal de su cliente. Esa pregunta que tú me haces es muy inteligente, con mucha lógica jurídica, y ahí es donde retomo que considero que la actuación de la Fiscalía y de la Policía fue impecable, que se centraron en buscar al menor y no se centraron en toda la cola que traía la situación. Es gravísimo, fue gravísimo lo que pasó con un papá que echó los tiros en un lugar en compañía de su niño. Psicológicamente es un niño que va afectado para toda la vida. Sí. Eso es una realidad. Es cierto lo que dice, doctora. Ahora, es muy grave. Sí, doctora. Ahora te digo, el abogado, quien acompaña a su cliente y tiene un secreto profesional con él. José Codazzi informó esto en el juzgado. Tenemos más preguntas desde aquí. Ángela, tenemos más preguntas desde aquí y también nos llama nuestro compañero desde la provincia de Corrientes. Dale, Cris, vos. Cristian. Dale, Fiora. Sí, no, Bueno, quería... chicos, a ver, ahí
El niño, testigo de un tiroteo. En este lugar se están levantando testimoniales porque estuvo aproximadamente 48 horas aquí a 1000 metros adentro. Se están tomando declaraciones a vecinos. Claramente se está intentando determinar si los propios vecinos fueron los que alojaron a este sujeto, a este progenitor. Ahí vemos más movimiento dentro. Y claramente el niño es testigo, ¿eh? A ver, hay movimiento, ¿eh? A ver quién sale. Ahí estamos observando, entendemos que es jefe operativo porque se le acercan a hablar del GTO. Sí. Ahí estamos viendo todo, Va a ir el gobernador, todo el personal de civil también que trabajó, que siguen buscando adentro, siguen trabajando ya hace varias horas. Realmente se está intentando también determinar si hay un tercero, ¿no? Hay un tercero que habría alojado al brasilero junto a su hijo aquí dentro y determinar si la persona que los habría alojado sabía de lo que había sucedido justamente en ese domicilio el domingo a las 9:30 de la noche. Bien, claro, ahí está. Y estamos esperando, por supuesto, la presencia del gobernador. Fiora. Sí, quería preguntarle a la doctora que usted hace bien en subrayar lo de la tenencia compartida para descartar lo de secuestro, lo de fuga, lo de retención del menor. Ahora, la pregunta es, Codazzi ¿no le aconsejó que se entregara antes? ¿Por qué tardó tantas horas en entregarse? Buena pregunta. No solamente lo aconsejó, sino que él dio aviso al juzgado de lo que estaba pasando. Sí. Ahora, Ángela, Codazzi le avisó a la justicia lo que... Escúchame esta pregunta que hace rato que te quiero hacer. Mirá, Codazzi le contó a la justicia lo que estaba pasando o la justicia lo fue a requerir y entonces tuvo que contar lo que estaba pasando, porque vos no me pudiste responder si lo llevó o no lo llevó en la camioneta. No, en ese momento que ocurre esta situación, la justicia y también, yo te digo una cosa, una fuerza de familia da una tenencia compartida porque es lo habitual, lo común. Un juez no puede entrar en la psiquis de un papá o de una mamá para que no cometa un hecho aberrante como el que hizo con su hijo, porque el responsable acá es el papá del hijo. Acá nos estamos desviando con un personaje mediático como es José Codazzi, y yo entiendo toda la situación del show. Pero acá lo grave es el papá que llevó a un hijo a que presenciara una balacera. Ni tampoco el juzgado de familia tiene la responsabilidad, porque ¿quién puede determinar la psiquis de una persona? Y José Codazzi informó la situación de lo que él tenía conocimiento de lo que había pasado y todo ocurrió en muy poco tiempo. Afortunadamente, porque si hubiese pasado lo de la causa de Loan, que entraron tantos medios, que entraron tantas versiones, ensuciaron tanto la causa, y bueno, tal vez el niño hubiese demorado mucho tiempo más en aparecer, estaba con su padre, es una locura pensar que el papá lo matara, pero ya hemos visto también situaciones muy graves que los mismos padres son los responsables. Ahí actuó muy bien la fiscalía, la policía y todas las personas que están en Corrientes centrándose en buscar al niño y no en este show que se agarraron a Codazzi, que si Codazzi fue, que si no fue. Y él tiene responsabilidad. Y en esto voy a ser muy clara porque yo no lo puedo acompañar en Corrientes. Yo tengo mucho trabajo en Córdoba y en Buenos Aires. La responsabilidad que se determine, le caiga bien José o mal al fiscal, si hay una responsabilidad objetiva, bueno, va a tener que responder jurídicamente. Y también si hay una falta de responsabilidad. Bien, está claro, Ángela. Y una conducta acorde a ley y acorde a que él es letrado. Y ya venimos con los antecedentes que él no es un amigo, y tal como lo dijeron, él lo ha acompañado.